A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Supone un reto para los nuevos padres, y es que ningún bebé viene con un manual de instrucciones. En esta serie de programas de Psicolife te invitaré a descubrir el maravilloso mundo de los bebés. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Psicolife, en el que estamos hablando sobre el maravilloso mundo de los bebés. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha vinculación justamente con estos que hemos estado abordando. Y es que en episodios pasados hablábamos sobre la importancia que tiene el contacto físico en la vida de los bebés. Hoy vamos a hablar del masaje infantil y cómo el masaje infantil permite justamente el desarrollo del cerebro y un mejor desarrollo en todos los ámbitos del niño y también en el ámbito emocional. Para ello, contamos con la presencia de Cristina Zapata. Ella es experta en masaje infantil, es especializada en este ámbito y nos va a contar cómo justamente el masaje infantil propicia una mejor conexión cerebral en los niños. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicolife. Antes de darle el paso a Cristina, quiero compartir con ustedes un corto video sobre la importancia de este tema. Vamos a verlo. Hay pocas cosas tan importantes en la vida, sobre todo durante los primeros meses de tu bebé, como desarrollar esa conexión emocional que os unirá para siempre. Y una de las mejores formas de lograrlo es a través del tacto, de la comunicación y del masaje. Para ello, te ofrecemos algunos consejos que te permitirán desarrollar el vínculo afectivo con tu bebé. Bueno, estamos aquí ya junto a Cristina. Cris, qué bueno tenerte otra vez con nosotros en nuestro programa y hablar de este tema que realmente creo que para las personas que trabajan con niños pequeños, para esos papás y mamás que tienen a bebés, realmente es algo que siempre les apasiona. Y coméntanos un poco, bueno, hemos hablado justamente en la introducción y veíamos un video cortito sobre esta importancia del masaje en los niños y cómo a través del tacto se estimulan áreas diferentes del desarrollo en los niños, especialmente el cerebro. ¿Es posible a través del masaje infantil estimular el cerebro de los niños? Bueno, para mí primero es un gusto estar aquí. Y claro que sí, esa es la respuesta a tu pregunta, claro que sí. El masaje puede ayudar a estimular el cerebro de los niños, pero ¿de qué manera? ¿No es cierto? Claro. El masaje es tacto nutritivo, ¿sí? Es el que nutre a nuestro bebé por medio del tacto, pero además lo que está haciendo el masaje es estimular sus sentidos, ¿sí? Ya que tiene muchos elementos como las miradas, las caricias, el olor, las sonrisas, los abrazos, la contención. Entonces, todos esos elementos forman parte del masaje y a través de estimular los sentidos en un bebé, en un niño, estamos ayudando a estimular su cerebro, que es lo que nos interesa este momento y es acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Ajá. ¿Por qué áreas del cerebro se estimulan cuando se realiza el masaje? Bueno, ahí les quiero explicar un poco cómo funciona esto del desarrollo del cerebro para poderlo tal vez entender un poquito mejor, ¿no? Especialmente ahora yo digo que permanecemos mucho más tiempo en casa con nuestros bebés, es importante saber cómo estimularles, qué hacer, porque tal vez ya no es tan fácil como antes sacarles, llevarles a diferentes lugares, pasamos solo metidos en casa y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo ayudo a mi niño? Entonces, lo primero que debemos conocer es cómo se desarrolla esto del cerebro y lo importante que son las conexiones.
Miren, los bebés nacen con todos los órganos completamente desarrollados, corazón, pulmones, riñones, solo que son de menor tamaño, excepto el cerebro. El cerebro se fortalece a sí mismo. Los bebés nacen con 100.000 millones de neuronas que se desarrollan entre más o menos la sexta semana y el quinto mes de embarazo. Y ahora sabemos que la inteligencia no se mide por el número de neuronas, sino por la cantidad de conexiones neuronales, ¿sí? Algunas de estas células cerebrales se encuentran conectadas al nacer, pero la mayoría no lo están. Entonces, ¿qué debemos saber aquí? ¿Sí? Que es importante que se puedan justamente hacer estas conexiones, lograr estas conexiones. Y papá y mamá pueden hacer esas conexiones a través, tú nos dices, de la estimulación. Una vía de la estimulación o uno de los tantos ámbitos de la estimulación justamente es a través del contacto físico. Nos decías de este contacto nutritivo, nos dijiste, tú me encantó esa palabra justamente porque no solo implica el alimentar al niño físicamente, es decir, el darle la lechecita, el pecho materno, después cuando ya empieza a recibir los alimentos, sino es una forma de nutrición diferente, una forma de nutrición que le nutre a él como ser humano, como la futura persona que después se va a ir perfilando. ¿Cómo pueden papá y mamá lograr justamente esa estimulación para que ese cerebro de sus niños, esas conexiones que tú nos decías, esas redes neuronales, sean factibles? Justamente, mira, durante los primeros 5 años de vida, el cerebro infantil hace un gran esfuerzo por establecer conexiones. ¿Sí? En los primeros 3 años el cerebro habrá hecho ya muchas conexiones de lo que hará el resto de su vida. Entonces, imagínense qué importante que son estos primeros años. Y el cerebro elimina las conexiones que no se usan con regularidad y solamente mantiene las conexiones importantes. Pero, ¿cómo hacer estas conexiones? ¿No es cierto? ¿Cómo estimular al bebé? Entonces, lo que podemos hacer, y yo hablaba hace un momento, es estimulando los sentidos, ¿sí? Estimular los sentidos del bebé va a ayudar a que estas conexiones se puedan formar o se cree un sendero que también se llama. Al hablarles, al leerles, jugar con ellos, cantarles, tocarlos, ¿sí? Nutrirlos, como decías hace un momento, con alimentos saludables, nutrirlos de amor, ¿sí? Y de esta manera estamos nutriendo el cerebro y permitiendo que se hagan estas conexiones y además que se construyan todas estas conexiones, pero a través de las experiencias. Por eso hablamos de todos estos elementos. Entonces, miren qué importante es que un niño tenga diversas experiencias. Y estas experiencias deben repetirse una y otra vez y de esta manera vamos a lograr hacer o establecer estas conexiones cerebrales o neuronales. Perfecto. Tú nos dices que son todos los sentidos los que debemos estimular justamente para que se logren formar estas conexiones neuronales. Y nos hablabas también al inicio de que a través del masaje y del tacto se forman estas conexiones porque no es solamente el tocar al bebé, sino que hay otras vías sensoriales que el niño activa cuando está en ese contacto con sus papás, ¿verdad? En esa experiencia del masaje. ¿Qué otros sentidos estimulamos al niño a través de esta experiencia? Exactamente, como te decía, bueno, nosotros creo que todos conocemos cuáles son los sentidos, ¿no? Y lo que hay que hacer es estimular todos, porque a través del masaje, como lo decíamos, no es solo el tacto, no es solo el tocar, no es solo el dar el masaje. Además, intervienen muchísimas otras formas, como por ejemplo, esta interacción recíproca. Sí, porque no se trata solamente, porque bueno, ya sabemos que estimular los sentidos es lo que va a ayudar a formar estas conexiones y al hablarles y cantarles, como decíamos hace un momento, pero también es importante hablar de estas interacciones recíprocas. Y yo aquí les quiero poner un ejemplo, a ver si tal vez con esto queda más claro. Imaginémonos un partido de tenis, ¿sí? Entre el cuidador y un niño, o sea, el cuidador papá o mamá, que yo realmente
apoyo mucho que todo esto lo hagan papá y mamá, más que una persona externa, ¿sí? Porque además de todo esto estamos formando el vínculo y el vínculo es importante que lo hagan con papá y mamá. Entonces, si nos imaginamos este partido de tenis en donde en vez de devolver la pelota hacia un lado y otro de la red, se producen diversas formas de comunicación entre una acción y la siguiente, desde el contacto visual, el táctil, desde cantarle hasta jugar al escondite, no sé, estas interacciones repetidas a través de los años del desarrollo son unos ladrillos, imaginemos que son como que vamos construyendo, ¿no es cierto? Construyendo la base saludable para el desarrollo futuro de este niño. Entonces, son tan importantes estas interacciones recíprocas que van de ida y vuelta, que van y vienen, como estamos poniendo este ejemplo. Perfecto, entonces eso es lo que da justamente esta doble comunicación, ¿no es cierto? Tú nos dices este va y viene, que hace la formación de ese vínculo. Ya la semana pasada hablábamos justamente sobre eso y veíamos lo importante que es no solamente para el desarrollo del niño en su etapa infantil, sino para el desarrollo de su vida a futuro como adultos, inclusive emocionalmente y afectivamente saludables y sanos. Así es. Perfecto, Cris. Ahora, también nos mencionabas tú el hecho de que en todo este contacto que se va dando, los primeros años de vida son fundamentales para que estas conexiones, estas redes neuronales se vayan estableciendo. Nos decías, después va a haber un momento en la cual esta gran velocidad de conexión de redes se va a ir disminuyendo. Pero también nos dijiste algo que era sumamente importante. Mamá y papá, bueno, en la casa están ahora los niños durante mucho más tiempo. Y no estamos hablando solamente de los bebés que no iban antes a los centros infantiles, estamos hablando de niños en edad preescolar que también están pasando ahora por las circunstancias que vivimos mucho más tiempo en casa. ¿Es factible con estos niños más grandecitos, también pasados los 2 años de edad, también realizar este tipo de prácticas que estimulen también en ellos sus sentidos, que desarrollen obviamente su cerebro, pero a través de este contacto que tú nos propones? Sí, por supuesto. Bueno, no solamente nuestra asociación avala y fomenta este tacto nutritivo con los bebés, ¿sí? Sino, como dices, con los niños más grandecitos, porque lo importante, o bueno, nuestra misión como asociación internacional, que es a la que yo pertenezco, de masaje infantil, lo que busca realmente es esa conexión, la unión, el vínculo, que me dices que ya lo han hablado la semana anterior, con los niños, no solo con los bebés, ¿sí? Ahí es cuando empieza. Esta conexión empieza cuando el bebé está en el vientre, ya cuando nace, pero después la idea es que esto se extienda en el tiempo. Entonces, nosotros vamos a poder seguir ayudándole al niño, no solo fomentando el vínculo, sino que además ayudándole a que sigan formándose estas conexiones. Y como hablábamos, hay edades de hasta 3 y 5 años donde los niños ya han pasado su etapa de bebés, ya son niños y podemos hacer muchísimas cosas, especialmente con los más grandecitos. Los juegos cumplen un papel muy importante en las edades ya de 2, 3 hasta 5 años y podemos trabajar complementando, ¿sí? O haciendo alternando, si se lo puede llamar así, el masaje con el juego. Entonces, a través del juego también masajeamos. Yo a veces les digo a las mamás, ya no sé qué hacer en casa, ahora que hemos pasado tanto tiempo, ¿qué más hago con mis hijos? Bueno, traten otras cosas nuevas. ¿Qué les parece si se sientan todos, ¿no es cierto?, en el piso, ponen algo cómodo, tal vez algo suave, se sientan ahí y empiezan a hacer juegos, ¿sí? A través del masaje, de pasar, por ejemplo, objetos sobre el niño. Podemos trabajar con cualquier cosa que tengamos en casa, tal vez plumas, carritos, los mismos juguetes de los niños y pasarlo por encima de su ropa, por ejemplo. Podemos también, yo les he dicho a veces que usen estas pinturas de la cara con las que se disfrazan y pinten pistas de carreras en las piernas o en las espaldas de los niños y vayan pasando aviones o carritos, por ejemplo, por las pistas. Eso es un juego y estamos además metiendo lo que es ya tacto. Si bien es cierto, no es un tacto directo, pero es un tacto indirecto que igual es parte del masaje. ¿Y por qué no?
también empezar a dar masajitos. No necesitamos ser expertos. Yo a veces les digo a papá, mamá, no necesitas ser experto para dar un masaje, para hacer tacto nutritivo, para nutrir a través del tacto. Hazlo como lo sientas. O sea, esto es mucho más algo que viene del corazón y que lo puedes manejar de esa manera. Qué lindo lo que nos dices, y creo que este ejemplo que nos pusiste es una herramienta valiosísima para papá y mamá que nos ven, que siguen nuestros programas, porque a veces uno tiene una idea de que el masaje, como tú decías, ¿no? O sea, tiene que ser dado primero por un experto, tiene que estar en unas condiciones especiales que obviamente favorecen más, ¿no? El hecho, qué sé yo, de un espacio con música tenue y demás que favorezca esa conexión. Pero estos juegos que nos dices con los niños más grandecitos, no les incomoda a ellos, como el hecho de decir, a ver, ven, acuéstate y voy a empezar a darte un masaje, sino más bien estamos jugando esta idea de hacer pistas en el cuerpo del niño y que él pueda sentir diferentes texturas, diferentes presiones, además, ¿no? Porque pensemos, las llantitas de pronto de los carros y del avión sí tienen ciertas texturas, pero algunas pueden ser un poco más profundas que otras, y podemos hacer sentir eso, y desarrollando este sistema propioceptivo también posibilitamos o abrimos esas vías para lo que va a ser después su aprendizaje. Pero también, mientras tú nos ibas contando este ejemplo, yo pensaba en muchas mamás que muchas veces me escriben o se contactan conmigo y me dicen que ven a sus niños, justamente producto de esta situación que vivimos, que están ellos más encerrados, muchas veces en espacios más pequeños, ¿no es cierto?, departamentos, en casa, sin tener mucho acceso para salir al aire libre, que se los encuentra tal vez un poco más irritables, con menos disposición, por ejemplo, para atender a sus clases cuando están en las clases virtuales, se les ve más inquietos, a veces también, o con una labilidad emocional mucho mayor, ¿no? A veces lloran con más frecuencia o se enojan con más frecuencia. ¿Cómo este tipo de actividades puede ayudar también a controlar y a contener esos cambios bruscos en el ámbito emocional que vamos viendo en nuestros niños? Bueno, justamente, mira, el masaje ayuda a relajar, el masaje ayuda justamente a bajar la tensión, a bajar el estrés. Y ahora, como dices, pasan los niños tanto tiempo en casa, conectados además a sus clases, en sus pantallas. Entonces, imagínate lo que es que ya después de sus clases sigan conectados a pantallas, televisión, celulares. Entonces, es realmente agotador. Pero tal vez establecer como una rutina, ¿sí? Después de clases, tomarse, no sé, 10, 20 minutitos de hacer masaje. Yo muchas veces les digo, hagan un masajito en los pies. O sea, todos podemos tal vez poner un poquito de aceite, de cremita y dar un masajito en los pies, que va a ayudar a relajar. Como les decía, sin ser expertos, o tal vez en los hombros, en el cuello, a nivel del cuello. Y a veces les digo, pero ¿y cómo le hago? Le digo, mira, imagínate que vas a hacer pan y tienes una masa, entonces tienes que amasar esa masita para que el pan salga rico. Entonces, así mismo, ¿sí? Las piernas, los piecitos, los hombros, el cuello pueden hacer eso. Hagan de cuenta que están haciendo una masita de pan y eso es lo que tienen que hacer, ese movimiento. Entonces, el hecho mismo de dar masaje ayuda a relajar y ayuda además a comunicarnos mejor con nuestros niños, ¿sí? A preguntarles cosas de cómo están, de cómo se sienten. Y el masaje, de hecho, como ayuda a relajar, ayuda a que los niños puedan hablar más de cómo se sienten, de cómo están. Porque yo me imagino, no sé, bueno, yo tengo ya 3 hijas grandes y he pasado, creo, por ya todas las etapas. Estoy hablando de que mi hija mayor ya tiene 28, le sigue una de 22 y tengo una en plena adolescencia, si es que ya he pasado por algunas etapas y sé que es difícil muchas veces conversar o comunicarnos con nuestros hijos. No es fácil, ¿no? Pero el masaje justamente ayuda a esto, a poder escuchar, comunicarnos, conectarnos y que ellos tengan la confianza de decirnos tal vez hasta lo que les preocupa, lo que les molesta y si no, solamente con un masajito ayudarles como a relajar, ¿sí? A eliminar toda esa tensión que se acumula, que se va acumulando el día a día. Y no solo porque no salimos, el hecho mismo de que estemos tanto tiempo en casa ya es estresante y tensionante. Así es. Cris, y bueno, nos decías hasta los 5 años más o menos, y yo sé que nos salimos un poco de este tema de los bebés, pero ¿nos sirve también esto para los niños más grandes? ¿Nos sirve para los niños en época escolar también?
¿Es útil eso y también se forman esas, o se vuelven o se pone una mejor disposición también para establecer mejores conexiones neuronales? Claro que sí. Seguimos. O sea, yo hace un momento decía que hasta los 15, bueno, no sé si les comenté, pero hasta los 15 y 20 años, sí, 15, sí, hasta 20 años seguimos haciendo conexiones neuronales. No tanto como en los primeros años de vida, ¿no? Entre los 3 hasta 5 años, pero continuamos. Entonces, el masaje se lo sigue haciendo durante todo el crecimiento de un hijo. Yo les digo, el masaje es para toda la vida. Sigan haciendo masaje, no solo porque es un bebé o todavía es pequeñito, no, sigan haciendo masaje. Esto es algo que les va a ayudar no solo a seguir formando estas conexiones neuronales, sino a conectarte, a mantenerte en conexión y comunicación con tus hijos. En la adolescencia, en la juventud, el masaje es como un puente que está ahí y que nos conecta, que nos mantiene con esa comunicación. Más adelante es a veces difícil, sí, conectarse con los hijos, especialmente la adolescencia es una edad un poco complicada y el masaje no tienen idea cómo realmente ayuda a conectarnos, este tacto nutritivo, que no es solo como cuando alimentamos al bebé con la leche o la papilla, sino seguimos nutriendo a nuestros niños a través del toque, a través del tacto, a través de las caricias. Es como decirle a través de nuestras manos, aquí estoy para ti, te amo y cuenta conmigo para lo que necesites. Yo recuerdo, una mamá me dijo una vez, pero ¿hasta qué edad le hago? Le digo, hasta grande, hasta que se case, y si le puedes enseñar a la esposa, mucho mejor, porque el masaje realmente es algo de familia. El masaje no es algo exclusivo para los bebés o para los niños, es algo realmente para que lo compartan en familia. Yo les digo, bueno, ya que lo aprendieron a hacer, háganlo entre pareja, o sea, hágale al esposo, hágale a la esposa, hágale al hijo grande, al mediano, al pequeñito, al que van a nacer, tal vez. No sé, es realmente para compartirlo entre todos y es algo que une mucho, ¿no? Une mucho a la familia. Cris, y bueno, miren ustedes cómo Cris nos dice algo que es fundamental. Si nosotros empezamos desde pequeños, ahora estas mamás que nos están mirando con sus niños pequeñitos y empiezan a establecer esta vía de comunicación que nos decía Cris, esto va a seguir a lo largo del tiempo y después no vamos a encontrar esas brechas, porque a veces cuando tenemos hijos grandes y no hemos logrado establecer buenos vínculos afectivos o de comunicación cuando eran más pequeñitos, queremos arreglar eso un poco al apuro, ¿no es cierto?, como parches, pero si esto viene siendo un proceso continuado, no va a ser tan complejo después. Cris, el tiempo se nos va acabando. Yo quisiera que tú, por favor, nos resumas básicamente o nos puedes resumir aquellos aspectos que son los más importantes que tenemos que considerar como padres justamente para estimular este cerebro de nuestros niños, que queremos eso siempre, que además de que sean niños inteligentes, niños vivaces, sean también niños afectivos, niños sanos emocionalmente. Resúmenos, por favor, rápidamente estas principales recomendaciones para papá y mamá. Claro, o sea, algo que es importante también que sepan es que, como dijiste, Eli, tal vez si es que no se pudo establecer este vínculo, ¿sí? Si no se pudo lograr esta conexión cuando eran pequeños, ¿por qué pasa? Sí, pero también quiero que sepan que nunca es tarde para crear vínculo y conexión con sus hijos. Si ustedes me dicen, no, es que mi hijo ya creció, ya está grande, ya está adolescente, y yo creo que me faltó crear este vínculo, algo pasó, bueno, nunca es tarde para crear un vínculo, siempre pueden hacerlo. Entonces, una de las cosas es esta, ¿de qué manera estimulamos? Sí, creando este vínculo, esta conexión con nuestros hijos. ¿De qué otra manera? A través del masaje, como lo dijimos, sí, nutriendo a través del tacto y de las caricias. Otra de las maneras es estimulando sus sentidos a través de las interacciones recíprocas. ¿De qué otra forma? Como lo hablamos, atendiendo sus necesidades. Tal vez no lo expliqué mucho, pero algo muy importante, especialmente en los bebés, que también ayuda a desarrollar estas conexiones cerebrales, es atendiendo sus necesidades de una manera pronta y acertada. También que tengan niveles de estrés saludables. Y por último, que se sientan seguros y amados. Si hacemos todas estas cositas que ahorita lo resumimos así con Eli, tengan por seguro que están estimulando el cerebro de sus niños y más allá de eso también, que sus hijos se sientan amados, se sientan valorados y respetados.
Miren amigos, entonces qué importante. Cris nos dio aquí al final del programa como una receta, como estos puntos claves justamente para poder estimular el cerebro de nuestros niños, para hacerlos sentir amados, para hacerlos sentir respetados y tengamos la certeza de que eso va a formar seres humanos mucho mejores, que es lo que queremos justamente a través de estos programas y de proporcionarles a ustedes estas herramientas. Cris, quiero agradecerte por habernos acompañado en este día, agradecerles a ustedes, amigos, porque cada semana nos están acompañando y están también dándonos una retroalimentación de lo que van mirando y proponiendo los temas con los cuales vamos trabajando. Invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología. Este programa pueden volverlo a mirar nuevamente a través de YouTube en Telesucesos Psicolive y también pueden seguirnos a través de Instagram en Psicolive.c. Así que les espero la próxima semana para continuar hablando sobre el maravilloso mundo de los bebés. Hasta una próxima. Gracias, Cris. Hasta una próxima también contigo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife